Muy buenas a todos. Comenzamos con este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la sanidad de los animales. Concretamente, el tema este es la vigilancia del estado de salud de los animales. Pues la sanidad animal lo que trata es de prevenir, controlar o erradicar la enfermedad de los animales. En definitiva, de procurar que los animales gocen de salud y bienestar. Hemos de tener en cuenta que cumpliendo este objetivo, se consigue también de forma indirecta otros tres objetivos íntimamente ligados a la salud de los animales, que es mantener la salud pública, la economía también, y también pues el comercio agroalimentario. Pues visto esto, los principales objetivos de la sanidad animal, pues vamos a ver un poco, repasaremos las condiciones ambientales empezaremos hablando por las condiciones ambientales de las instalaciones. Nos referimos a las instalaciones ganaderas, claro, evidentemente. En ganadería se considera que el ambiente es el medio en el que viven y se desenvuelven los animales. Por tanto, biológicamente, el ambiente se identifica muchas veces con el aire que rodea a los animales, el aire que respiran los propios animales. Muy diferente, el caso que estamos viendo aquí ahora mismo, este ambiente, pues que este otro ambiente que tenemos aquí. Antes de pasar a comentar estos factores, conviene hacer referencia a una serie de observaciones. El primero es la ventilación, es decir, la renovación del aire de un edificio, de una estancia. Este que vemos aquí, la ventilación es, pues ya verás, estupenda. Muy distinto a este que tenemos aquí. En cualquier caso, lo que estaba comentando, la ventilación influye de una manera muy importante en alcanzar algunos valores, como la temperatura, la humedad relativa o el polvo o los gases nocivos. Aquí la concentración, podríamos decir que el ambiente, pues claro, está mucho más cargado que en la imagen que hemos visto antes en campo abierto. Las medidas de higiene y limpieza pues también influyen de forma muy importante en la contaminación química y la biológica de cualquier alojamiento ganadero. Imaginaros en el ambiente que están estas criaturitas. Y por otro lado, hemos de destacar que los animales adultos pues, soportan mejor condiciones favorables de ambiente que los jóvenes. Y que estos a su vez son también más sensibles en cuanto menos son su edad. Quiero decir, que los animales pequeñitos pues tienen que tener unos mayores cuidados en cuanto a ambiente que los más mayores. Fijaos aquí la cama tan limpita que le han preparado a estas crías. Las condiciones ambientales influyen de manera especial en el funcionamiento del aparato respiratorio, ya que el aire que rodea a los animales es el que llega hasta los pulmones cuando lo respiran y por tanto incide mucho en enfermedades respiratorias cuanto más contaminado esté el ambiente y más viciado el ambiente del alojamiento en el que se encuentran estos animales. La temperatura es probablemente el factor ambiental que más influye en la producción ganadera y el que mejor se ha sido estudiado hasta el momento. Ten en cuenta que la temperatura óptima para la explotación de rumiantes, cerdos, aves, todos estos animales adultos, ¿no? Está comprendida entre 13 y 18 grados centígrados. 13 y 18 grados centígrados. Pero de todos modos, todas estas especies ganaderas se desenvuelven bien, más o menos, dentro de unos límites. Esto es lo ideal. Hay unos límites que son mucho más amplios. Y a esto se le conoce como temperatura de confort o temperatura confortable o neutralidad térmica. Por decirlo de otra manera, la temperatura confortable o neutralidad térmica es la temperatura, el rango en el que los animales, sin ser su temperatura ideal, pues se encuentran cómodos. La zona de temperatura confortable o neutralidad térmica para animales adultos de las distintas especies ganaderas podemos señalarla más o menos. En el caso del ganado ovino o caprino, está desde los 3 grados bajo cero hasta los 20 grados. El ganado vacuno, desde los 0 grados a los 18 grados. El ganado porcino, de los 0 grados a los 15 grados. Y por último, vamos a hablar de las gallinas. Las gallinas, su temperatura de confort, de confortable, es desde los 9 hasta los 29 grados. Cuando los animales permanecen bastante tiempo en ambientes cuya temperatura sobrepasa los 8 o 10 grados de
esta temperatura que hemos dicho, de temperatura de confort, pues comienza a disminuir su actividad. Y esto hace que reduzca su apetito en el consumo de alimentos. Y esto repercute también, consecuencias, pues, en la producción. Pues ponen menos huevos, se genera menos carne, en fin, la producción desciende. Desciende la producción, tanto sea leche, huevos, carne. Y este descenso es tanto más acusado cuanto más duren y más elevadas, cuanto más duren estas temperaturas, vamos a llamarle extremas, y más elevadas sean. Esta alta temperatura también tiene una influencia negativa en la función reproductora. Pues claro, la paridera es mucho menor. Concretamente para el ganado vacuno lechero, la vaca de leche y en general aquellos animales de distintas especies o razas que no se adaptan muy bien a las temperaturas elevadas, estos excesos de temperatura, sobre todo cuando pasan por encima de los 30 grados, afectan bastante a la capacidad de quedarse preñadas las vacas, al desarrollo de los embriones. Muchos se pierden en el camino, muchos embarazos se pierden y también, si llegan a nacer, al desarrollo de los animales. También las crías. Las crías también mueren mucho por exceso de temperatura. Por ejemplo, los corderos crecen más rápidamente cuando la temperatura ambiente se encuentra en torno a los 10 grados que cuando empieza a superar los 27 grados. Y lo mismo sucede con otras especies, con las gallinas, etc. ¿Y qué pasa cuando las temperaturas es por debajo? Cuando son bajas las temperaturas. Pues en general, las bajas temperaturas, el ganado lo tolera mucho mejor que las altas temperaturas. Lo único que sucede es que sus mecanismos pues, necesitan invertir más energía en calentarse, en mantener su temperatura corporal, que en engordar o hacer peso. En cualquier caso, lo que repercute también una menor producción. Pero en lo que se refiere a la salud de animales, las bajas temperaturas las soportan mucho mejor que las altas temperaturas. Otro aspecto muy importante de las condiciones ambientales en las que están los animales es la humedad relativa. Pero no es la humedad que el animal esté mojado ni nada. Se refiere concretamente a que el ambiente pues, esté húmedo. Y ya no solo esto, como estamos viendo en esta imagen, que es el suelo, sino lo que realmente interesa para la humedad relativa, lo que mide es la humedad del ambiente. Por ejemplo, lo que vemos aquí. Este es el caso de una elevada humedad relativa. Pero claro, aquí es en un ambiente externo. En un ambiente externo, pues la ventilación siempre es más fácil, pero imaginaos esta elevada humedad relativa dentro de una cuadra, de una zahurda o de otro tipo de instalaciones ganaderas. Imaginaos un ambiente como este con una muy elevada humedad relativa. Pues bueno, pues sería unas condiciones ambientales pues nefastas. Hay una humedad relativa óptima desde el punto de vista ganadero. Se sitúa en torno al 55, entre el 55 y el 80%. Esta medida suele ser la ideal para la mayor parte de las especies de ganado que se suele explotar por parte del hombre. Ya os digo, entre el 55 y el 80%. Y dentro de la especie ganadera, pues las aves, las gallinas concretamente, pues son las que necesitan o viven mejor en ambientes más secos, con menor humedad relativa. El ganado bovino tolera más humedad relativa y el porcino, pues todavía más. Podríamos decir que las gallinas se acercan a ese 55% y los cerdos, el porcino, pues se acerca más al 80%. En cualquier caso, insisto que la humedad relativa óptima para nuestro ganado suele estar entre el 55 y el 80%. ¿Y qué sucede en ambientes muy húmedos? Pues bueno, porque cuando la humedad relativa del aire alcanza valores muy elevados, resulta muy perjudicial para el ganado, tanto si la temperatura es muy alta como si es muy baja. Cuando la temperatura está por debajo de cero, pues imaginaos, soporta mucho peor el frío. Mojado, pues ya os podéis imaginar. Y cuando hace mucho calor y hay mucha humedad, pues vosotros ya sabéis, el ambiente se convierte en asfixiante. Por otro lado, los ambientes muy secos favorecen la formación de polvo, lo favorecen aquí en el exterior, pues imaginaos dentro de unas instalaciones ganaderas. Esto ya viene siendo una instalación ganadera. Lo que
pasa que sigue siendo en el ambiente exterior. Pues imaginaos más todavía dentro, bajo cubierta, dentro de, podríamos decir, una nave, puede ser un corral grande, una cuadra, o bueno, como se mantiene en nuestra ganadería, dentro de un recinto cerrado, como por ejemplo este. Lo que nos lleva a hablar de, bueno, de otro de los factores importantes del ambiente, que es la ventilación. La ventilación, evidentemente, en un sitio cerrado así, pues es más difícil que en un sitio abierto. Cuando un sitio cerrado, pues tenemos que recurrir a ventilación, a dos tipos que se conocen como ventilación natural, que sería pues esta que vemos aquí, unas ventanas abiertas, o ventilación forzada, que puede ser, pues, por ejemplo, este ventilador que tenemos aquí, bueno, o cualquier otro sistema que lo que haga es que se mueva el aire circule y se vaya renovando. En cualquier caso, es necesario vigilar y limpiar periódicamente los equipos encargados de realizar la ventilación forzada, porque la humedad, el amoníaco que se crea en estas instalaciones, pues corroen junto con el polvo, lo llegan a corroer y pueden restarle eficacia. En cualquier caso, lo mejor es siempre la ventilación natural, como por ejemplo que hágase de ventana o cualquier cosa. Es menos eficaz cuando las ventanas son pequeñas o los espacios son más pequeños, pero siempre es más económica y más saludable para los animales. Y por último, para terminar este vídeo, vamos a hablar de un aspecto muy importante en la vigilancia del estado de salud de los animales. Es lo que se le denomina el bienestar animal. Como hemos dicho anteriormente, el objetivo de toda explotación ganadera es obtener unas producciones altas, con la máxima calidad y dentro de unos márgenes pues, rentables de que sean lo más aceptable posible. Pero además es muy importante cubrir también una serie de necesidades de los animales que garanticen lo que se conoce como las condiciones de bienestar animal. Por ello se dice que se deben de cumplir las 5 libertades. ¿Pero qué son estas 5 libertades? Pues aquí las tenemos. Las 5 libertades que podríamos decir para intentar garantizar el bienestar animal, pues son, el animal tiene que estar libre de sed, hambre y con nutrición suficiente, libre de incomodidades, libre de dolor, heridas o enfermedades, libre para expresar su propio comportamiento y libre de temor o angustia. Vamos a repasarlas rápidamente con unos pequeños ejemplos. El confort. Para garantizar que el animal esté libre de incomodidades, las explotaciones de ganado deben disponer de áreas de reposo confortables, drenadas, limpias y con espacio suficiente para que los animales puedan moverse libremente, tumbarse, levantarse con comodidad, sí, con condiciones que no haya mucho ruido y que haya luz y temperatura agradable. La nutrición es otra parte muy importante del manejo del ganado. La alimentación tiene que ser suficiente y adecuada para cada especie y cada edad o época de desarrollo, si son especies que se están criando o son individuos jóvenes. Ausencia de sufrimiento, miedo o angustia. Los animales deben de recibir un trato respetuoso, de manera que se eviten situaciones de malestar o de miedo. En general, el comportamiento de los animales se ve muy modificado pues, cuando se somete a circunstancias de miedo y eso afecta mucho en su propio desarrollo y lo que repercute de la misma manera en la producción. Ausencia de dolor, heridas o enfermedades. Las instalaciones ganaderas deben de diseñarse de manera que no les causen heridas ni que tengan una cama en el suelo confortable y que no causen quebranto a los animales. Y por último, que puedan expresar su comportamiento pues, normal. Las condiciones de cría de la explotación intensiva distan mucho de las condiciones que se dan en la propia naturaleza, como es el caso de esta imagen que tenemos aquí. No tiene nada que ver con las gallinas de corral. Es esta situación la que se debe de evitar. Como veis, no tiene nada que ver con esta. Hay que buscar siempre que las instalaciones se parezcan lo máximo posible a su entorno natural. Pues nada, chicos, espero que no haberos dado mucho la chapa con este vídeo, que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Así que, pues nada, un saludo y hasta luego, adiós.